Hay objetos que no fueron creados, fueron armados. No son regalos, no son recuerdos, son trampas disfrazadas de inocencia. Hay gente, sí, gente real, gente que está dispuesta a destruir la vida de alguien, aunque esa persona jamás les haya hecho daño. Esta gente mezcla odio con sangre, mezcla rencor con tierra de panteón, mezclan envidia con restos humanos. Y todo esto lo cosen dentro de algo tan simple como una muñeca, un collar, una fotografía o incluso un peluche, que a simple vista parecen inofensivas, una pulsera, un espejo o incluso un juguete. A veces, detrás de ellos se esconde algo antiguo, algo que no busca compañía, sino un cuerpo en donde manifestarse. Esta historia no es una leyenda urbana, no es un rumor contado en una cantina, ni un cuento para asustar niños. Esto es un testimonio real, un caso documentado en Guadalajara, Jalisco. Un objeto, una simple rana de peluche, que se convirtió en la puerta para algo oscuro, algo que empezó con voces, después movimientos, luego sueños que parecían advertencias y finalmente una lucha espiritual. Soy Mario Martínez y quiero que entiendas algo. Nada de esto fue hecho para tranquilizarte. Aquí se habla de casos reales, miedo real. Esto es Noches de Terror. Desde el misterio y la intriga que no te deja dormir, recreamos acontecimientos reales, sucesos que pudieron pasarte a ti, a un amigo o a alguien de tu propia familia. No son cuentos, no es ficción, son historias reales, de noches de terror. Todo comenzó después de una relación complicada, marcada por violencia, celos y desgaste emocional. La protagonista, a quien vamos a llamar Mariana, vivía con su entonces pareja. La diferencia de edad, la tensión constante y los episodios de control la fueron deteriorando mentalmente, hasta que un día, tras una fuerte crisis, terminó internada en un centro psiquiátrico. Durante ese periodo, Mariana creyó que todo se debía a la relación, a la presión emocional, pero no era así. El origen estaba mucho más cerca y tenía forma de peluche. Antes de llegar al hospital, Mariana había comprado algo. Una rana grande, verde, suave, aparentemente tierna. Se la había comprado a la hija de una amiga de ella. A primera vista, nada estaba extraño, hasta que empezó a moverse. Al principio eran ruidos, no como una rana, sino como murmullos. Luego, movimientos. Se acomodaba sola y después sentía que la miraba. Señores, la mente humana busca explicaciones lógicas y Mariana no era la excepción. Pensó que era el estrés, trauma, tal vez nervios, hasta que la rana empezó a interactuar con ella. Yo lo soñé. Soñé que era mi pareja, que me estaba ahorcando. Yo no podía moverme.
Él decía que me iba. Y la rana también hablaba. Y me decía, te va a matar. Tú eres mía. Un poco tiempo después, exactamente un domingo, mientras Mariana estaba sola, la rana volvió a moverse, pero esta vez hizo algo más, algo imposible. Escuché que mis papás llegaron y cuando pasé junto a la rana, levantó una mano y luego hizo un ruido, como una voz grave. No puedo describirla. Yo corrí, no pensé, no respiré, solo corrí. Hasta ese día, Mariana era la única testigo, pero algo cambió. Su madre, incrédula al principio, entró días después a la habitación. Ahí vio y escuchó. Mi mamá salió del cuarto y me dijo, Mariana, ya te creo lo de la rana. Yo sentí como si mi corazón se fuera a salir. En ese momento se marcó el punto de quiebre. La madre de Mariana tomó la rana, la insultó, la golpeó, pero eso no bastó. Fue entonces cuando intervino alguien más, su sobrino, Samuel, un joven profundamente religioso, siempre con la Biblia en la mano. Él la puso en un cuarto solo, abrió la Biblia y empezó a leer. La rana se volvió a mover. Cuando Mariana buscó respuestas, descubrió algo aterrador. La rana había pertenecido al exnovio de la joven que se la vendió. Un hombre que realizaba rituales oscuros con la Santa Muerte. No para protección, sino para controlar, para dañar y para someter. Lo que él invocó necesitó un objeto para manifestarse. Y lo que encontró fue la rana. El objeto, la rana, fue llevada lejos y la arrojaron al agua en un arroyo. Después de eso la actividad se detuvo. Pero las secuelas emocionales nunca se detuvieron. Durante mucho tiempo seguí soñando cosas horribles. Sentía presencias. No sé si alguien me vaya a creer, pero eso fue lo que yo viví. Dicen que la oscuridad siempre busca puertas. A veces esas puertas son el miedo, otras el dolor y otras veces un objeto, un peluche, una rana. Esta historia no termina con una moraleja sencilla. Solo deja una pregunta. ¿Qué pasa cuando lo que permitimos entrar a nuestra vida ya viene acompañado? Bueno, señores, y después de la historia que acabamos de relatarles, hoy tenemos con nosotros a la persona que estuvo directamente afectada por el caso. Aceptó contar su historia porque dice que desde que habló de esto, las cosas han cambiado. Mariana, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. No te había explicado que te voy a cambiar tu nombre para proteger tu identidad. Quiero que nos hagas un favor. Aquí en Noches de Terror nos gustaría que nos cuentes todo sin filtros, que nos cuentes sin miedo. Mariana, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que algo con esa rana no estaba bien? Pues esto pasó un poquito más de 10 años.
Y pues todo empezó a raíz de que la compré en un bazar de segunda de unas vecinas, pero pues a partir de ahí me empezaron a suceder muchos problemas, empecé a tener demasiados problemas con mi pareja, o yo no dormía. ¿Qué más, qué más viste antes de estar segura de lo que estaba pasando? Uy, pasaron muchas cosas antes de eso. Sueños, o no sé si eran parálisis de sueño, más bien eran parálisis de sueño. Cuando me dices parálisis del sueño, tú lo describes como parálisis del sueño. ¿Qué había en estos sueños? ¿Qué era lo que veías? ¿Qué era lo que escuchabas? Cuéntanoslo con detalle si se puede. Este, lo veía a mi pareja que me ahorcaba, pero me hablaba con otra voz. Y pues, o sea, me hacía daño en los sueños. De hecho, yo tenía mucho que llegar a la noche porque yo no había día que no me pasara eso. ¿Qué hacías tú cuando tenías estos sueños? ¿Simplemente despertabas al otro día? No, a veces era el momento en cuanto yo me podía mover y yo pues me quitaba de la cama porque yo tenía miedo que me hiciera daño, porque yo lo volteaba a ver y yo veía su cara desfigurada, o sea, era su cara, pero era como transformada, no sé explicarte cómo, y me daba miedo. Ujú. O me bajaba de la cama o ya no me podía dormir porque no quería volver a soñar lo mismo o a que me pasara lo mismo. Y después de que despertabas te pasabas la noche en vela. Sí, empezaba a escuchar ruidos, la cama yo veía que como que se movía, pero es que yo decía, no, es que todo es mi imaginación. Veía moverse la rana, no te digo así que bailaba ni nada, pero o sea, se movía las manos, ¿no? Y yo decía, no, esto es mi imaginación, esto es mi imaginación. Mariana, tu pareja, Sí, ¿él alguna vez te creyó que algo estaba mal? ¿Él alguna vez se dio cuenta de que esto estaba pasando en realidad? no ¿Qué? porque él decía que eran como pretextos. Yo le decía, es que esto no es normal lo que me está pasando. Y él lo atribuía como a pretextos, digo, Tal vez por las mismas discusiones que mencionaste que tenían, también, tal vez por la situación que estaban viviendo, decidió simplemente no creerte. sí, Es duro sentir que no tienes el apoyo de la persona que se supone debería de estarte apoyando. ¿Qué fue lo más fuerte, ah, lo más aterrador que viviste con esta cosa? pues mira, yo busqué ayuda psiquiátrica. Entonces cuando yo empecé a platicar eso con la psiquiatra que me asignaron, y ella misma decidió internarme, y yo decía, no, pero o sea, no me siento tan mal como para que me internen". Fueron 3 días porque fue un internamiento involuntario, porque yo iba sola y no No, tenía... no fue decisión tuya. No, no, no. Y a mi familia, en su momento a mi pareja y a mi hijo, en paz descanse, le habían dicho que yo me había internado y no. Pero pues no sé, o sea, y yo les dije, o sea, el decir lo que piensas, lo que te está pasando va a causar esto, pues entonces, ¿quién nos va a ayudar? Yo eso decía. Entonces, pues movieron todo y a los 3 días salí. Ujú, Y esa misma semana que salí, mis papás saben ir al campo ujú. y yo estaba sola en mi cuarto y tenía la rana así enfrente de mi cama. Y yo estaba sola porque mi pareja estaba jugando maquinitas en la calle.
y pues no me movía por el miedo de que yo veía moverse la rana. Y yo escuché el carro y dije, ay, ya vino mi mamá, ya vinieron mis papás. Y me levanté y al momento de querer salir hacia el patio, entre la cama y un mueble que tenía, estaba la rana y yo tenía que pasar por ahí. Entonces cuando me levanté y quise salir al patio, la rana levantó la mano. O sea, literal, esta fue la primera vez que yo vi que literal así la movió, o sea, fue más visible el movimiento. Movió la mano, Solo la levantó, la levantó. sí, y hacía ruidos, o sea, no me decía palabras como tal, pero hacía ruidos. Entonces yo me hice hacia atrás y dije, no, 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 o sea, no, esto no está pasando. Y como tengo puerta por el lado de la calle de mis cuartitos, pues yo lo que hice, me salí por aquel lado. Entonces, pues mi mamá me vio y me dijo, ¿qué tienes? Y le dije, no, es que no me va a creer, porque yo eso pensaba. Y ya le platiqué y me dijo, no, cálmate, son tus nervios. Y así quedó. Mi mamá, yo me iba a trabajar en la mañana y mi mamá se metió a buscar algo a mi cuarto de que yo le agarro sus trastes, y se metió a buscar un traste que ocupaba y no encontraba. Y al momento de salir le pasó lo mismo, como si quisiera hacer, o sea, como que hizo esto y escuchó ruidos. Entonces, ya en la noche que vine, yo venía de trabajar y yo me venía hasta su cuarto y le decía, mamá, ya vine, y me sentaba. Entonces me dijo mi mamá, ay, hija, dice, te voy a decir una cosa, dice, pero no te vayas a asustar. Le digo, ¿qué pasó? Y dice, ya te creí. Le digo, ¿de qué? Pues lo que me dices de la rana. Le digo, ¿por qué? Entonces ahí ya me dijo, pues lo que te acabo de decir, que se metió y al momento de querer salir, pues le hizo eso, y que mi mamá le dijo, o sea que sí es cierto lo que dice mi hija, la estás molestando. Y mi mamá se agarró peleando con la rana. Entonces yo ya no dejé ni que me acabara de decir, y yo me salí corriendo y llorando y fui a dar al templo. Y me dijo el padre, ¿sabes qué? Dice, investiga. Dice, ¿tú sabes a quién le compraste esa rana? Y le dije que sí, pues era una compañera de trabajo. Y ya investigué, fíjate. Y resulta que su hija, la dueña de la rana, su esposo de ella, hacía trabajos con la Santa Muerte. Entonces esta persona hacía ritos con la Santa Muerte. Uh-huh. ¿Alguna vez conociste tú a esta persona? Sí, y era muy mala. Cuando yo fui con el padre y ya regresé, créeme que yo no quería llegar. Mi mamá se trajo la rana de mi cuarto para acá, a este cuarto precisamente el que estoy, y la puso ahí en un mueble. Entonces llegó mi sobrino y él estaba muy pegado a la Biblia. Y mi mamá le platicó, porque mi mamá pues le estaba diciendo a su manera, ¿verdad? Y él dijo, a ver, déjeme. Y él empezó a leer la Biblia, y a él también se le movió. De hecho, ¿También le pasó? Creo que dice mi sobrino que se cayó, pero dice mamá que no se pudo haber caído, porque ella, como la dejó, no se pudo haber caído. Lo que decidieron, antes de que yo llegara y todo, no sé qué le hicieron, pero se la llevaron al arroyo. El arroyo está aquí a 3 cuadras. Ese día sí dormí, fíjate, y no, como que descansé. Entonces ya después, cuando yo investigué todo esto, fui con el padre, y el padre me dijo que muchas de las veces cuando hacen ese tipo de trabajos, que lo que atraen espíritus o lo que sea, que lo que atraen malo busca un cuerpo. Mariana, hoy, a este día, después de todo lo que pasó, después de todo el tiempo que ha pasado, después de todas las cosas que han pasado,
¿Tú sientes que esto terminó o piensas que todavía hay algo? Pues me siguen pasando cosas, pero yo no sé si sea por cuestión de la rana o por problemas anteriores, pero sí sigo teniendo los sueños feos. Y yo ahí donde duermo, pues yo estoy sola. Sueño mucho esa sombra negra que se me sube y no deja de decirme que yo soy de él. Esta sombra que te digo no tiene cara. No tiene cara, es una sombra total, literal, una sombra negra. Y sí duró mucho para que me pasara otra vez esos sueños. Sí descansé mucho. Pero últimamente pues sí los tengo, no seguido, pero sí son frecuentes. Es muy impresionante todo lo que te pasó. Desgraciadamente todavía hay algunas secuelas que ojalá, espero que puedas encontrar alguna manera de arreglarlas. Por ahí vamos a platicar con alguien para ver qué podemos hacer, a ver qué te podemos recomendar. Mariana, muchísimas gracias, buenas noches. ¿Algo que le quieras decir a nuestra gente por Pues aquí? que espero y me crean y no crean que es algo inventado, porque créeme que esto que yo pasé y viví no se lo deseo a nadie. Yo te creo, y la gente que va a estar viendo este episodio de Noches de Terror, te aseguro que te van a creer. Muchas gracias. Y esperamos que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y por ahí te voy a estar mandando algo para ver qué podemos hacer con eso, ¿va? Ok, muchas gracias. Ok. Hasta luego, Lupe. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, señores, después de escuchar este testimonio, después de conocer lo que vivió la persona afectada, queda claro que esto no fue un juego, que esto no fue una coincidencia ni una historia inventada para asustar. Esto fue real, fue vívido y dejó marcas. Casos como el de la rana nos recuerdan algo muy importante. Hay experiencias que no tienen explicación lógica, sucesos que cambian la vida de quienes los enfrentan y que muchas veces se los guardan en silencio por miedo a no ser creídos. Por eso existe este espacio. Aquí no juzgamos, aquí no negamos, aquí escuchamos. En Noches de Terror abrimos la puerta a testimonios reales, experiencias que cruzan la línea entre lo visible y lo que nunca debió manifestarse. Si algo parecido te ha pasado, si has sentido presencias, señales o advertencias, si algo te siguió o aún te acompaña, queremos escuchar tu historia. Pero este llamado va más allá de un solo caso. También estamos buscando personas para unirse a nuestro equipo. Personas con conocimiento real y comprobable. Conocimientos en caminos espirituales y tradicionales que no cualquiera comprende ni se atreve a nombrar. Estamos buscando personas con conocimientos en Wicca, santería, cristianismo católico, cristianismo protestante, budismo, ocultismo, magia ritual, hechicería o cualquier otra filosofía espiritual o línea de pensamiento. Esto no es curiosidad, esto no es opinión, no es entretenimiento. Esto es responsabilidad, esto es compromiso. Necesitamos personas que dominen su camino espiritual, que estén dispuestas a salir frente a cámara, a participar activamente en la creación de contenido y a formar parte oficial del staff de Noches de Terror y Esotérico TV. Aquí exigimos disciplina, respeto y responsabilidad. Y si llegaste hasta aquí, si te quedaste hasta el final de este caso, es porque esta historia te tocó. Apóyanos dejando tu like, suscríbete a Noches de Terror y activa la campana para no perderte los próximos casos. Y comparte este episodio, porque quizás alguien más necesita escucharlo. Envía ahora mismo un mensaje con la palabra historia si deseas narrarnos tu experiencia, o escribe quiero participar si te interesa incorporarte a nuestro equipo de trabajo. El número
El número está apareciendo en la pantalla. Es el número del grupo oficial de WhatsApp de Noches de Terror. Aquí no se vino a creer, se vino a escuchar. Porque cuando la oscuridad habla, Noches de Terror abre la puerta. Y recuerda, esa puerta no se abre 2 veces. Suscríbete, comparte y danos like. Gracias por acompañarnos.